empecemos a llegar. Qué vista, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bueno. Del Heraldo de Puebla. El Heraldo de Puebla, fundador del Heraldo de Puebla. El Nacho Juárez nos estaba platicando, pero también por acá vivía el Nacho Pérez. Nacho Pérez Salazar. Pérez Salazar, sí. Y a las 10:30 aquí en transporte. ¿Qué tal? Sí, sí. Tanto así. Sí. Me encontré a Cintia el domingo, estaba desayunando ahí en Cuetzalan mío de la Rueda. Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto, la verdad, poder platicar con un personajazo, con mi querido Pepe Gitani, que además es mi compadre y que le estoy súper agradecido por esta entrevista en donde vamos a platicar sobre la colonia libanesa y también una de las familias más representativas de esta colonia libanesa aquí en Puebla, que es la familia Gitani. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Bien, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias por la invitación a esta entrevista y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias. Y felicitarte por el gran éxito que estás desarrollando ya. Gracias. Pues esta serie se llama precisamente Gigantes Poblanos. Y Puebla no se puede explicar sin su colonia libanesa, que le ha dado vida, que le ha dado economía, que le ha dado cultura, que le ha dado muchas cosas a nuestra querida Puebla. Pero ¿cómo inicia precisamente? ¿Cómo se da el origen, la llegada de tantos libaneses a nuestro país? Bueno, mira, Ricardo, el principio de la migración es casi a finales del siglo XIX. Hay dos causas por el cual el libanés tiene que emigrar. Número uno, la opresión de los turcos, porque los traían muy bocabajeados. El Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano. Uh-huh. Y la otra, el mejorar la calidad de vida. Que hay que decir que también, bueno, pues es un choque cultural. La mayoría de los libaneses son cristianos. Son católicos y el turco pues es musulmán. Musulmán, ¿no? Es musulmán. Entonces era un choque, una esclavitud además, ¿no? Y además tenía Líbano muchos francos, Siria, musulmanes también, al norte, en fin, estaban rodeados, era el único país en donde predominaba el catolicismo. Donde predominaba el catolicismo y mucho, entonces, pues, había mucho libanés que no tenía ya oportunidades, en aquel entonces ya no tenía oportunidades de trabajo. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que fue cuando ya más hubo migración a México. ¿Por qué México? Pues mira, se comentaba en aquel entonces que México daba más oportunidades de trabajo, estaba más, ahora sí que era un país prácticamente que se había hecho nuevo a partir de los años 40, después de la guerra. Entonces, pues, y los que llegaban a México, pues, se escribían con los que estaban allá, oye, ven, México sí hay oportunidades, muchas oportunidades de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la mayoría, no de los libaneses, mucha mayoría se vino a México. ¿Con qué espíritu? Con el espíritu de trabajar, de esforzarse, y muchos con la idea de una vez que hicieran cierto patrimonio, se regresaran al Líbano, con los cuales te comento, yo creo que ni el 5% se regresó al Líbano. Se quedaron en México porque encontraron en México su patria, hicieron su patria a México. Al Líbano la hicieron su lugar de nacimiento, pero realmente el libanés que se arraigó, su patria fue México. Ahora vamos un poquito con tu papá. ¿Tu papá en qué año sale precisamente del Líbano
Y platícanos del viaje, que es súper interesante. Todo el tiempo que transcurrió desde su salida al Líbano, el territorio que recorrió y todo lo que significaba esta aventura para nuestros migrantes libaneses. Sí, mira, mi padre, mis abuelos cuando se casaron, se fueron a Argentina, tomaron el barco y llegaron a Argentina. Entonces, pues, allá nació mi padre. Y a los 3 años, pues no, en Argentina no le fue bien a mi abuelo. Entonces a los 3 años de que tenía mi padre se regresaron regresaron a Líbano y convencieron a mi abuelo, sus amigos de allá de Líbano, que viniera aquí a México. Entonces mis abuelos se vinieron a México y dejaron a mi padre al cuidado a que lo cuidaba y vivió en casa de su abuelo, de mi padre. Uh-huh. ¿Y a qué edad decide ya venirse tu papá, pues, don Emilio? Al cabo de cuando tenía 10 años, pues los abuelos, mis abuelos mandan recursos para que un tío de mi padre comprara los boletos y lo trajera a México para que se pudieran reunir. Sí. Pero me decías que era toda una aventura, sí, ¿no? Sí, en esa travesía, número 1 del Líbano, antes de venir a México, fueron a Marsella, allí que por unos días y se quedaron 4 años en Marsella. Después tomaron el barco a México, pasó por La Habana, por Cuba, y se quedaron allá otro tanto. Ya mi padre ya vino llegando aquí a México como a los 18 años. Sí, pues prácticamente se hizo 8 años, ¿no? Sí. En el viaje precisamente para poder llegar aquí a México. Y llega a Veracruz. Sí, trabajó ya cuando venían de regreso de Marsella, hasta fue ayudante de cocina. Mi padre siempre fue muy activo, siempre fue muy empresario. Le gusta. Pero te quiero aclarar una cosa, te quiero decir una cosa. La mayoría de los libaneses que llegaron a México, más de un 90%, era gente buena, no llegó carroña porque no la había. Era gente buena con intenciones de trabajar, de trabajar mucho. Y muchos libaneses que llegaron preparados, llegaron hasta maestros de escuela. Pues, por ejemplo, ellos empiezan también a hacer muchas escuelas en México, porque llegan después del periodo de la Revolución muchos, ¿no? Exactamente. Y además pues, son pilar fundamental del florecimiento comercial. ¿Cómo se decide venir tu padre a la ciudad de Puebla y por qué se asienta aquí en Puebla? Quien se decidió venir a Puebla fueron mis abuelos, los papás de mi padre. Había un libanés en Veracruz, un gran filántropo, que cuando se enteraba que llegaba tal día un barco que venía con libaneses, iba a esperarlos. Y como iban pasando la aduana, les decía: oye, ¿tú de qué familia eres? Pues yo soy de tal familia. Ah, bueno, pues tú tienes familia en Mérida. Entonces los hospedaba ese día en Veracruz, les daba recursos para que se fueran en transporte o como podían para poder ir a buscar a sus familias. Y este señor los orientaba dónde podían ir. Wow. Entonces cuando mis abuelos llegan, pues les dicen que había una familia gitani en Puebla, muy cerca de Veracruz, no como Mérida o Coahuila, que hay mucho libanés también. Saltillo, Coahuila, hay mucho libanés. Entonces les tocó la parte más cerca.
Entonces fue como vinieron a Puebla, dijeron que Puebla era muy bonito, que tenía muy buen clima, esto y lo otro. Entonces vinieron y sí se encontraron a un pariente no cercano. Entonces fue como la familia Gitani se asienta aquí en Puebla. ¿Y cuándo es cuando deciden arrancar el negocio precisamente de las sederías? Que son de las más tradicionales y me atrevería a decir quizá las más antiguas de Puebla. Sí, mira, te quiero decir una cosa, en los años 60, en toda la República había 3 sederías y mercerías que eran referencia de sus estados. En México había una, en Guadalajara una, y la de Puebla, que eran referencia nacional. ¿Y la de Puebla era la de tu papá? La de Puebla era la de mi papá. Cuando mi papá llega a Puebla, el abuelo en un zaguancito tenía su tiendita, su mercería, y pues la verdad le iba bien, trabajaba muy bien. Cuando mi papá llega, pues, trae ideas de Marsella, de La Habana en aquel entonces, que La Habana era un gran centro comercial. Exacto. Entonces empieza a involucrar a mi abuelo en que había que meter telas, había que meter muchísimas cosas más, y mi papá, por iniciativa, toma el local de junto a mi abuelo, ya más grande. ¿En dónde estaba localizado? En la 5 de Mayo, en el número 205. O sea que la principal calle de la 5 de Mayo y en el centro de la calle. Ahí es a donde deciden asentarse. Que era la principal calle comercial de Puebla. Así es, la 5 de Mayo. Sí. Muy cerca también de un punto que es vital, el Mercado de la Victoria. Estaba cerca la Victoria. Ya en aquel entonces pues ya había tiendas grandes, principalmente de la colonia española. Entonces mi papá llega ahí y mi papá convivió muy bien con toda la colonia española y con la libanesa. Entonces es cuando empieza el crecimiento de las tiendas. Y bueno, pues esta tradición ustedes la han seguido hasta la fecha, ¿no? Pues hasta la fecha, mira, ya realmente te comento, hay mucha competencia y pues ahí están las tiendas, están funcionando bien, pero pues no como antes. Claro, bueno, no es como antes, como las fábricas textiles. Por ejemplo, hubo mucho libanés que cuando llegó a Puebla, pues no había una fábrica textil de libaneses, había de españoles, que eran unas fábricas enormes, grandes, y en los años 60, 70, los libaneses llegaron a tener fábricas textiles muy importantes a nivel nacional. Es lo que te quería preguntar y que tú también me decías, porque llegan, pero no llega, como decías, cualquier persona, no llegaban bandidos, sino que llegó gente muy emprendedora. Exactamente. Que empieza a cambiarle el rostro a Puebla, ¿no? Exacto, gente de bien, que venía, jóvenes que recién casados o que se casaban aquí, como México se volvió la patria de los libaneses. Ellos hicieron patria aquí, se casaron libaneses con mexicanas, libanesas con mexicanos. O sea que te quiero comentar que cuando estuve en el Consejo Coordinador, había la directora de Comunicación Social, que tú la conociste, Verónica. Avero. Sí, ya no tenía, su abuelo fue un libanés que llegó de Líbano y ella ya no tenía los apellidos
libaneses. Porque el libanés tuvo, yo creo, esa capacidad, ¿no?, de adaptarse muy rápido, sí, a lo que es precisamente la cultura de los mexicanos y todo, sí, ¿no? Sí, exacto. Y las comidas, a todo se adaptó. Tuvo problemas con el idioma, ¿sí? Por ejemplo, el español, el migrante español cuando llegó, pues era el mismo idioma. Tenía esa facilidad. Sí, y el libanés no. Pero el libanés no tuvo así problemas tan grandes porque, como tú sabes, en tiempo de Gaulle y antes, Líbano era un protectorado francés. Entonces, en las escuelas del Líbano era forzoso que hablaran que aprendieran el idioma francés. Entonces, pues sí se les hizo un poco menos difícil. Así es. Oye, y hay muchas colonias libanesas fuertes aquí en nuestro país. Una de ellas es la de Puebla, pero me platicabas que Yucatán. En Yucatán. Me estabas diciendo la de la Ciudad de México y también el Estado de México, ¿no? El Estado de México. Te quiero decir que la primera fábrica textil que hubo en Toluca fue de mi abuelo materno. Así es. Sí, entonces, de la familia Maxice. De la familia Maxice. Entonces, pues había de todo, se trabajaba de todo. En México había muchas oportunidades y todavía, yo creo que en esta vida, para el que trabaja, siempre va a haber una oportunidad. Pero el libanés tiene esa característica, ¿no?, de que era muy emprendedor. Es que, a ver, mira, Líbano, el único país católico de Medio Oriente, uh-huh, tenía, ¿cómo te dirían? Sí, México no eran, perdón, Líbano no descendían de musulmanes los libaneses. Uh-huh. Los libaneses eran emprendedores porque llegaron a conquistar Líbano los fenicios, uh-huh, que fueron los primeros comerciantes que hubo en el mundo. Así es. Entonces, pues, somos descendientes desde esa época bíblica, ¿no? Pueblos bíblicos, sí, precisamente, Sidón, sí, Tiro, Biblos, ¿no? Exactamente. ¿Y tú conoces Líbano? Sí. He ido únicamente una vez a conocerlo. Tuve oportunidad en el 67, muy joven, de ir a conocerlo, antes de que empezara la guerra del 68. Uh-huh. ¿Y te gustaba? Fue muy bonito, precioso. Beirut, la capital, le decían la Suiza de Medio Oriente. El dinero de la gente muy rica de Europa y de Medio Oriente, todo estaba en Líbano. Se movía en Líbano. Se movía en Líbano. ¿Por qué? Porque era segura, esto y lo otro. Pero a partir del 68, de la guerra de los musulmanes, Israel, esto y lo otro, nos empiezan a mandar al Líbano a musulmanes, a muchos. Hay una invasión musulmana. Sí. Te quiero decir que en el 67 que estuve, en Líbano se presumía de que más del 95% en Beirut era gente católica. Y ahora, más del 90%, en esos 60 años que pasaron, más del 90% son musulmanes. Que ellos, pues, tienen su religión y todo. Pero es muy diferente al libanés. Es muy diferente. Todavía en las comunidades, en las pequeñas ciudades del Líbano, hay mucho católico. Pero lo que es en Beirut, que es el centro, en Trípoli, que es el puerto más importante, ya hay mucho musulmán. Vienen ustedes aquí a Puebla y muchos se asientan, como dices, en el centro para vivir, pero también le dan vida a colonias como San Francisco, me platicabas, sí, y Santa María, ¿no? Sí, mira, hace 70, 80 años vivían en el centro tanto
muchos miembros de la colonia española como de la colonia libanesa, que era la más predominante de esas dos colonias. Entonces, a finales de los 50, toman muchos la decisión entre la colonia española de irse a vivir al Carmen, a la colonia del Carmen. De salir del centro. De salir del centro, y entre la colonia libanesa a Santa María o a San Francisco se iban. Y ya en los 60 pues, muchos progresaron mucho más, tanto de las dos comunidades, y ya muchos se vienen a vivir a La Paz. Aquí precisamente a la zona de La Paz. A la zona de La Paz. Oye, ¿es cierto que los libaneses y los españoles no se llevaban bien? Pues ¿O que había un pique entre las dos colonias? Mira, yo a principio, todavía en los años 50 sí había esa competencia, más que pique, había esa competencia, conciertos de no un nivel cultural alto. Pero te quiero decir que mi papá tuvo allá en el centro españoles, amigos españoles, y mi papá nos comentaba que eran unos grandes comerciantes, los españoles. Sí, muchos de ellos abarroteros, ¿no? Se metieron al abarrote, el gallego a los muebles, a las mueblerías, pero principalmente sí, almacenes de ropa también, y el libanés también, pero cierto sector grande de la colonia libanesa se metió a las boneteras a fabricar calcetín y laturas textiles. Sí, le dieron la pujanza a la industria textil de Puebla, ¿no? Ahorita te digo exactamente, en el año 66 hubo aquí una hilatura de un libanés que hacía el mejor hilo, producía el mejor hilo que se producía en México, en todo el país. Y era poblano. Libanés poblano, ya poblano, porque era la patria ya el Líbano se volvió su lugar de nacimiento, pero su patria era México. México. Sí. Hay un sentimiento especial del libanés por México, ¿no? Ustedes se han adaptado, se han encariñado, ¿no? Sí, y también del español, mucho. Y te quiero decir con respecto a lo que me preguntabas, hay muchos matrimonios que la esposa es española y el esposo es libanés. Tú eres un ejemplo de eso, que en paz descanse tu señora, sí, ¿no? Yo te puedo, exacto. Y como eso hay muchos, o libanesas casadas con españoles o españolas casadas con libaneses. Y esto creo, mi querido Pepe, es lo que le ha dado a Puebla este sabor, ¿no? Este sabor, sí. De culturas. Exactamente, de que es donde se unen varias culturas, y a partir de los 70 también ya es grande la colonia alemana. Así es, por la llegada de Volkswagen. Por eso. Es la tercera gran colonia aquí en Puebla, ¿no? Sí. Españoles, libaneses, alemanes, que le dan sentido precisamente a Puebla, ¿no? Exacto, pues Volkswagen llega a principios de los 70s. Es cuando, y también el alemán se casa con mexicana, y el libanés con mexicana. Como te comento de Verónica, pues, ya no tenía ningún apellido libanés. Era Morales, su segundo apellido, su primer apellido. Y después me entero que el abuelo de Verónica, hace muchísimos años, daba clases de idioma árabe. Sí, fíjate. ¿Tú todavía sabes algunas palabras? Pues muy poco. Entiendo un poco más. Sí. Mi mamá es hija de libaneses, pero ella nació en Tenango del Valle, Estado de México. Sí, tu mami ya no nació en el Líbano. Ya no, pero sí, ella sí hablaba, aún naciendo en México, sí hablaba. Y cuando los papás no querían que los hijos se enteraran hablaban de en lo su que idioma. hablaban en su idioma, pero ya más o menos ya
ya tanto mis hermanos como yo, pues ya entendíamos algo. Algunas cosas. Algunas Oye, cosas. ¿cómo nace el Centro Mexicano Libanés aquí en Puebla? Mira, Porque es su centro de reunión de la colonia, ¿no? sí, nace a través de la necesidad, porque anteriormente los que llegaban del Líbano, esto y lo otro, pues les hacían sus cenas en sus casas. Esto. Llegó el momento que creció tanto la colonia libanesa, pues que ya no podías, ya si hacías una cena, pues que no invitabas a fulano, que quedaban todos mal. Entonces, a idea de un señor, un libanés textilero, que se llamaba don Teófilo Levien. Él es el que organiza y junta a varios libaneses, cabezas de familia, para hacer una bolsa, Sí. para financiar el libanés, donde tuvieran sus fiestas, sus bodas, sus primeras comuniones, bautizos, y donde pudieran, y de mucho deporte, donde pudieran recrearse los hijos. Y los mismos fundadores también. ¿En qué año? El libanés, te hablo de 1968, porque el libanés se inaugura en noviembre del 72. 4 años se tardó la construcción. 4 años, sí, 4 años. Y hoy sigue siendo uno de los centros más emblemáticos precisamente de la cultura libanesa, ¿no? Sí, te quiero decir que cuando se hizo el libanés, fue el mejor del país, cuando se hizo. Ahora han hecho en México, hay uno nuevo que está muy bonito en la Ciudad de México. Uh-huh. Hay uno en Veracruz, hay uno en Mérida, hay uno en Saltillo, entonces, pero el de Puebla, y te quiero decir, la mejor comida libanesa de todo el país es Puebla, ¿eh? Y hablando de comida, ¿cuál es tu platillo libanés favorito? Híjole, tengo muchos. Bueno, pues platícanos. Tengo muchos. Pues mira, lo tradicional, los tacos de hoja de parra, los tacos de hoja de col, el quepe. A mí me encanta el quepe crudo. Quepe, sí, que es muy bueno. Hay cantidad de platos muy buenos, que nada más de verlos se antoja. Se antoja y dices, híjole, ya estoy satisfecho, ya casi comí. Tú como parte de la comunidad libanesa, sí, aquí en Puebla, ¿cuál sientes que ha sido el más grande legado y aportación precisamente de los libaneses? Que los hemos visto, no solamente empezaron en la economía, pero hoy ya han participado en política, ya han tenido gobernador como Tony Gali, por ejemplo, sí, que es Gali, de ascendencia libanesa. Sí, que fue un gran gobernador. Así es. Sí. ¿Cuál ha sido? ¿Tú qué sientes que ha sido la aportación de los libaneses a este estado? Bueno, el trabajo y el ejemplo. El trabajo y el ejemplo. Te quiero decir, cuando un señor llamado Pedro Udib, textilero también, él toma la decisión de hacer, creo que 100 casas, no estoy seguro de, sí, 100 casas para sus obreros, pero ya amuebladas, para regalárselas. La famosa unidad Budip. Exactamente. Que está por rumbo a los estadios. Que en aquel entonces viene a inaugurarla Echeverría, el presidente Echeverría. Y de ahí toma el modelo, el presidente Echeverría, de lo que es ahora el Infonavit. La comunidad libanesa, lo dijiste, es trabajadora. Es trabajadora. Muy trabajadora, eso les ha permitido ser económicamente... Es creadora. Por ejemplo, las boneteras más importantes del país están en Puebla. También. No, en Puebla y en México todavía hay muchas oportunidades
para el que quiere trabajar. Y esa es la característica precisamente del libanés, ¿no? Libanés. Y del español, y de mucho mexicano. Y de verdad, de mucho mexicano que quiere trabajar, que quiere oportunidades. Y las hay. Oye, si no me equivoco, fue el presidente López Mateos el que acuñó la frase, ¿no? El que no tenga un amigo libanés, que lo busque. Que lo busque. Sí, exactamente. López Mateos, pues tenía muchos amigos libaneses. Tengo un tío de apellido Maxice que estuvo en su campaña de López Mateos, que ya falleció hace muchos años, mi tío, pero era muy amigo de López Mateos y estuvo en su campaña. Así es, pues es que los libaneses son parte fundamental de la historia de México a partir, como tú lo dices, de la segunda mitad del siglo pasado. Sí. Y ¿no? Y Puebla no se explicaría precisamente sin esta gran aportación de esta comunidad que sigue siendo parte importantísima económicamente de Puebla, ¿no? Y del país. Nada más basta decir, el empresario más fuerte de México y uno de los más ricos del mundo es Carlos Slim. Sí, y en los años 50, el empresario número uno del país era don Cabalán Macari, abuelo de Cabalán Macari. El que trabajó con Rafael Moreno Valle, Cabalán Macari Álvaro. Exactamente. Sí, claro, uno de los empresarios más poderosos. Más poderosos. Enequenero, ¿no? Y le decían el rey del Enequén. Uh-huh. Porque en Mérida también hay una comunidad libanesa importantísima. En Mérida, claro. Y me decías que a nivel mundial entonces es Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Sí. Brasil. Y después México. Mucho llegó a La Habana, mucho se quedó en La Habana, que yo creo que ya muchos se murieron y ya muchos salieron, no sé, o se quisieron quedar allá, pero realmente la comunidad libanesa número uno del mundo es Brasil. Mi querido Pepe, para concluir, ¿qué representa para ti Puebla? Híjole, como se dice en la universidad, mi alma mater. Yo quiero mucho a Puebla y a mi país. Y tengo muchas esperanzas de que las cosas vayan mejorando. Como mexicanos nos merecemos, ¿sí?, tener un país mucho mejor que el que teníamos todavía. Y Puebla, te digo, es el corazón. Si a mí me dicen, oye, pues ya no hay nada que hacer en México, me quedo en México, me quedo en Puebla. Aquí está tu corazón y en tu centro histórico. En el centro histórico. Mi ilusión siempre ha sido que cuando esté yo ya mayor, bueno, ya mayor ya estoy, pero en unos años a lo mejor regresarme a vivir al centro histórico. Yo vivía en la 5 de Mayo. Así es. Me platicabas precisamente que ibas a jugar al Parque de San Luis. Al Parque de San Luis. En la 5 de Mayo y la 10. Después, cuando nos pasamos a vivir a la 4 Norte, 6 Oriente, íbamos al parque, varios amigos libaneses, al Parque de San Francisco, donde está la primera, segunda y tercera central. Ahí vamos a jugar béisbol y de todos los deportes. Nos juntábamos gran parte de la colonia libanesa en San Francisco. Pues mi querido Pepe, muchísimas gracias por este espacio y gracias por abrirnos tu corazón en esta gran entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. José Gitani Maxice, empresario de origen libanés y poblano de todo corazón. Gracias. Así es, gracias.